¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de lo que es la polimetalurgia. También conocida como sinterizado, es un proceso, también conocido como sinterizado, es un proceso que consiste en aplicar presión y alta temperatura sin llegar al punto de fusión a un material en polvo. De esta manera el material se compacta y forma una pieza sólida. Mediante este método se puede conformar materiales como el tungsteno, el molibdeno, renio o carbono sin la necesidad de calentar hasta el punto de fusión, que en estos casos es muy alto. Aquí tenemos todo el proceso como tal, que empezamos con lo que son los polvos y tenemos ahí un lubricante, tenemos ciertos aliantes o aditivos y otros polvos base. Tenemos la mezcladora, donde obviamente pues se mezcla todos estos componentes. Y tenemos lo que es un utillaje, que es en general el molde, donde se va el molde negativo de la pieza que se va a formar. Tenemos lo que es la compactación, tenemos un suministro en la parte de arriba donde cae mediante gravedad la mezcla y el utillaje ya lo tenemos ensamblado ahí. Tenemos un pistón hidráulico que generará la presión. Tenemos lo que es ya el proceso como tal de sintetizado. Tenemos lo que es una banda de distribución y una atmósfera protegida, como se puede ver, donde las piezas se funden dejando una pequeña porosidad ahí. Empezamos con las materias primas. Las materias primas principales es un material compuesto, es decir, la unión de dos o más componentes con una base continua, la matriz, y una base dispersa, el refuerzo, con la finalidad de obtener mayor propiedades que el material individual. Los polvos metálicos pueden ser polvos de material puro como el hierro o el cobre, o bien polvos aliados, bronce, latón, acero, entre otros. Existen polvos de diversas naturaleza, como la de esponja, irregular, esférico o laminar, que confieren distintas propiedades al componente. La materia prima de un componente interesado es siempre un polvo metálico. Las características del material a conseguir determinan la composición de este. El mezclado. El polvo base se mezcla con diferentes elementos salientes con la función de la composición química del material final, como el grafito, el níquel o el cobre, con un lubricante sólido orgánico necesario para poder compactar y en ocasiones con aditivos especiales. La composición química del material se asegura mediante un estricto proceso de dosificación y control, como lo vimos hace ratito, y es de vital importancia para conseguir las características mecánicas, físicas y químicas del material. El resultado de esto es una mezcla homogénea de todos los aditivos, los polvos y la base. El utillaje, como ya lo dije, es la mezcla de polvos compacta en el interior de un utillaje que tiene la forma del negativo de la pieza. El utillaje es un elemento de elevadísima precisión y de alta durabilidad. El utillaje se monta dentro de la prensa y se mantiene en técnicas SMED. La compactación, ya vimos, es en general todo este conjunto. Es la mezcla de polvo se carga en el interior del utillaje por gravedad y se aplica sobre ella una presión uniaxial de entre 200 y 1500 megapascales en la función de la densidad final a conseguir. La pieza compactada se expulsa del utillaje y el resultado es una pieza en verde que tiene una cierta consistencia mecánica y que puede ser manipulada. Comenzamos con el proceso de sinterizado, como ya lo expliqué. Es un ciclo térmico que consiste en calentar la pieza compactada durante un tiempo determinado a una temperatura inferior al punto de fusión del metal base. La elevada temperatura provoca la soldadura de las partículas de polvo entre sí y la difusión de los elementos aliantes mediante un mecanismo de difusión en estado sólido. Como se puede ver ahí, tenemos las moléculas, digamos, solamente mezcladas, compactadas, y ya cuando se logra la fundición. La sintetización se realiza en hornos continuos a una velocidad controlada y en una atmósfera, perdón, con composición química controlada. Normalmente se opera en temperaturas de 750 y 1300 grados centígrados en función del material, como ya lo mencionamos, y las características que deseamos conseguir. Tenemos ventajas en ese proceso. La composición completamente controlada tiene el control absoluto de la composición de nuestro material. Es posible mezclar materiales metálicos con cerámicos o según las características que necesitemos. No existen pérdidas de material como estas. En algunos casos sí, y se realizan procesos de acabado, pero no es siempre. Tenemos piezas estructurales con formas complejas, porosidad controlada, como ya lo mencioné. Nosotros podemos controlar la densidad y la composición. Se puede conseguir propiedades especiales como la dureza y resistencia al desgaste. Tenemos una gran precisión y buen acabado en superficial y grandes series de piezas con pequeñas tolerancias.
Tenemos las desventajas, claro, como todo proceso, tenemos propiedades mecánicas inferiores debido a la porosidad del material, limitaciones de diseño en algunas piezas, una sección uniforme en la dirección del compactado. Tenemos algunos polvos presentes de un alto riesgo de explosión, como es el aluminio, el magnesio, el circonio y el titanio. Tenemos varios tipos de pulvimetalurgia. Tenemos el prensado isostático en frío, el isostático en caliente, prensado en caliente, sinterizado selectivo por láser, sinterizado por chispa, sinterizado sin presión y un molde por inyección de metal. Tenemos los usos, claro, los productos realizados mediante sintetizados son utilizados en áreas como herramientas y máquinas industriales de automoción, ascensores, armería, cuchillería, entre otras cosas. En todos estos sectores, este proceso proporciona piezas de alta porosidad que actúan como filtros, objetos de materiales refractarios y piezas de carburos metálicos, entre otros, como pueden ser en nuestros casos rodamientos, árboles de levas en el motor, herramientas de corte, aros de pistón, guías de válvulas, cojinetes autolubricados. Tenemos normativas de fabricación. Muchas empresas o fábricas que ocupan estos procesos siguen normas como DIN, ISO, EN, ANSI, IC, BS, KS, China GB, GIS. En el caso de México, las empresas tienen como base certificados como lo es la ISO 9001. Tenemos también la TS 16949. Y por último tenemos también la ISO 14001, que garantizan la calidad del producto y realzan el nombre de las empresas. Por último tenemos la bibliografía. Muchas gracias por su atención.